Esta noche analizaremos el concepto lucha de clases de Karl Marx. Karl Marx definió el concepto de lucha de clases como el motor de la historia. La historia es una sucesión de clases antagónicas, patricios y plebeyos, señores y esclavos feudales, proletarios y burgueses, que se suceden y van trayendo a su vez nuevas estructuras económicas, que a su vez traen unas nuevas superestructuras, las cuales son las instituciones político-jurídicas, el derecho y la cultura. La lucha de clases se da debido a un conflicto intrínseco en el sistema capitalista. Cada grupo de personas que tiene una situación similar respecto a los medios de producción, es decir, ser poseedores o no, conforma una clase social. Ambas clases sociales, burgueses y proletarios, poseen una falsa conciencia de clase, puesto que no son conscientes de cuál es el papel que realmente juegan en el sistema capitalista. Según Marx, los únicos que podían desarrollar una conciencia de clase era el proletariado. Marx creía que tenían este privilegio, puesto que, como eran la clase no propietaria de los medios de producción, constituían el modelo para un sistema en el que no existiese la propiedad privada sobre dichos medios de producción. En la cima del desarrollo del capitalismo, los proletarios aún no son una clase para sí, constituyen una clase en sí. Será cuando se den cuenta de la explotación a la que están sometidos por la clase dominante, cuando se conviertan en una clase para sí, con conciencia. El burgués, queriendo sacar más beneficio de sus empleados, procurará explotarlos más y más, a fin de sacar más beneficios. Los proletarios, por su parte, reclaman condiciones de vida y de trabajo dignas, cosa que el burgués no puede cederles sin perder una gran parte de sus beneficios. Debido a este conflicto de intereses, cada clase social, burgueses y proletarios, luchará cada una porque se cumplan sus intereses. Siendo los burgueses los mayores dueños de la superestructura, tanto política como jurídica como cultural, tratarán por todos los medios de que los trabajadores no tomen conciencia de clase, utilizando métodos como la alienación, de modo que la única herramienta que queda a los trabajadores que han tomado conciencia de clase es organizarse y derrocar este orden establecido mediante la violencia. Seguido al periodista Rafael Poch, en la victoria presidencial de Macron había algo que no cuadraba. Había una sensación de candidato precocinado por los poderes fácticos. Y es que en gran medida, en la segunda vuelta no fue votado por convicción, sino para frenar el avance del ultraderechista Frente Nacional. La falta de legitimidad se hacía evidente. Macron ofrecía una imagen renovada de las élites. Un joven tecnócrata hecho a sí mismo con un discurso fresco, pero con sabor a baguette del día anterior. Todos los factores, mezclados o agitados, resultan en una mezcla que a más de uno le podía saber agria. Solo faltaba un ingrediente para convertir ese combinado en un cóctel molotov: la subida en el precio de los carburantes. El movimiento de los chalecos amarillos surge en Francia el 17 de noviembre de 2018, tras la subida de los impuestos de carburantes promulgada por Macron, el cual afectaba de manera transversal tanto a pequeños propietarios como a asalariados. Recuerda en cierta manera al movimiento del 15M, acaecido en España en 2011, movimiento acéfalo, apolítico y organizado a través de las redes sociales. Que el eje izquierda-derecha se difumine en el movimiento de los chalecos amarillos demuestra que no es una revuelta ideológica, sino más bien material. A pesar de eso, la lucha de clases no entiende de ideologías y se impone inevitablemente. Estaremos todos de acuerdo si decimos que los chalecos amarillos poseen todos una situación similar respecto a los medios de producción, puesto que a pesar de que el nuevo protagonista de las protestas sea el pequeño propietario y el autónomo surgido tras el postfordismo, siguen sufriendo las políticas económicas de las clases dominantes, en los que les convierte en clase oprimida. Pero Emmanuel Macron, tenemos que recordar que no es la clase dominante, es un agente que representa los intereses de las élites financieras y como tal suscribe políticas financieras que benefician a estas. Así como la rebaja fiscal a las grandes fortunas y la subida de los impuestos a los carburantes, bajo el pretexto de una supuesta transición energética, demostrada por expertos ineficaz e insuficiente. O lo que es lo mismo, desplazar la carga fiscal indirectamente desde las grandes fortunas a las clases menos pudientes a través del impuesto de los carburantes. Recaudar menos impuestos no solo implica tener menos fondos a la hora de llevar a cabo políticas públicas, sino que la clase trabajadora va a tener cada vez más que costearse sus propios derechos sociales. Mediante estas contradicciones del capitalismo y perdiendo poder adquisitivo, las clases menos pudientes adquieren conciencia de clase indirectamente sin usar términos como proletario u obrero o enarbolar la bandera roja, pero conscientes de que existe una fractura social más vertical que horizontal, los de abajo contra los de arriba. A aquellos que han adquirido conciencia de clase, aunque sea indirectamente, solo queda una alternativa: organizarse y derrocar mediante la violencia el orden establecido.
Esta organización ya no se da a través del partido, sino que adaptada a los nuevos tiempos surge en las redes sociales. La inevitable violencia que pronosticaba Marx se puede ver en el conflicto entre los manifestantes y los antidisturbios. El Estado, defensor de esas contradicciones, personificado en antidisturbios, contra los manifestantes, consciente de esas contradicciones. De tal manera, podemos explicar este fenómeno social utilizando la lucha de clases. Tras este análisis del marxismo, podríamos explicar este fenómeno social desde otro paradigma, el funcionalismo estructural. El funcionalismo estructural reivindica que la sociedad se divide en unas estructuras que velan por un orden social. Estas estructuras se analizan mediante los imperativos funcionales del sistema ágil, el acrónimo de adaptación, capacidad de alcanzar metas, integración y latencia, cada uno revestido de su sistema de acción y subsistema. Nos centraremos en el imperativo de la adaptación y su subsistema, el económico, debido a la naturaleza del fenómeno que estamos analizando. Parsons concluyó que en la jerarquía cibernética el sistema cultural tenía una posición predominante respecto del resto, porque tenía la capacidad de condicionar a estos. Por otro lado, la teoría del conflicto es una teoría de corte evolucionista que explica los cambios en la sociedad. Para analizar este proceso, Parsons ideó el paradigma del cambio evolucionista. El primer componente de este paradigma es el proceso de diferenciación por el cual un subsistema, en este caso el económico, se diferencia en términos de su estructura y su significado funcional para el resto de la sociedad. A medida que la sociedad evoluciona, se diferencian distintos subsistemas. Sin embargo, deben ser más adaptativos que los primeros subsistemas e integrar los excluidos por el anterior. En este caso, la alternativa propuesta al subsistema debe ser uno más adaptativo a la hora de satisfacer las necesidades materiales de las personas, es decir, de los chalecos amarillos. El problema es que en el proceso de diferenciación, este nuevo subsistema se coordina de manera errática con el resto. Por ejemplo, a la modificación del subsistema económico le tendrá que seguir un subsistema político que actualice los objetivos de la sociedad, o no funcionarán. Llegados a este punto nos preguntamos, ¿podríamos combinar el paradigma del cambio evolucionista de Parsons con la teoría marxiana? Antonio Gramsci, el pensador marxista italiano, introdujo el concepto de hegemonía para explicar el sometimiento voluntario de los trabajadores a los intereses de la clase dominante, que por extensión contribuye a ocultar las contradicciones del capitalismo y así evitar la revolución. Traducido a Parsons, supondría que esa nueva propuesta de subsistema económico está efectivamente conquistando esa hegemonía que está perdiendo la anterior estructura previa y más difundida. En el fenómeno social que estamos analizando, los chalecos amarillos, estarían representando ese nuevo subsistema que trata de arrebatar la hegemonía a los poderes fácticos, demostrando a la sociedad de las ventajas adaptativas que implicaría imponer sus intereses y valores como clase. Asimismo, la conquista de la hegemonía cultural contribuye a la cohesión de las estructuras y a la conservación de estas, como bien explica el paradigma funcional.